Hola, buenos días. Mira, yo te escuchaba a ti hablar y tengo dos preguntas. Una, me quedé pensando en que tú dijiste que el profesor de religión es más que el programa, pero eso en los colegios muchas veces no lo podemos aplicar porque te hacen cumplir la norma y que la planificación, ¿no es cierto?, y el programa tiene que ser estrictamente, aunque la UTP que tengamos en el colegio no tenga idea de lo que está ahí mirando. Todos nos reímos porque sabemos que es sensible, pero es la norma, ¿te das cuenta? Y si tú tienes a un curso fuera de la sala porque estás haciendo otro tipo dentro de tu sala, o sea, dentro de tu hora de clase, una dinámica para la escuela es desorden. Si tú llevas a unos niños a ver películas y a los niños la película, ¿no es cierto?, es una clase, ¿no es cierto?, no va a faltar el UTP, ¿no es cierto?, que te diga que eso no corresponde a religión. Ya, eso es una manera, y creo que está dentro de nuestra educación también, enquistada también un poco los términos que tú dijiste. Y por otro lado, me pregunto, la Iglesia, ¿qué opinas tú con respecto a la Iglesia? ¿Habrá de alguna manera u otra confundido lo religioso con la religión en este minuto? Porque también hay muchas confusiones y eso tiende a confundir también a los feligreses, a las personas, a todos nosotros. Bueno, más que una pregunta es una reflexión. Me ha tocado trabajar en diferentes colegios con diferentes realidades, digamos, católicos, colegios vulnerables, en donde la palabra de Dios no existe, ni siquiera se emplea, colegios laicos también. Y la verdad que frente a esto y a lo que mis compañeros acá han hablado, me quedé un poco dando vueltas en lo que tú habías mencionado delante. ¿Qué es lo sagrado que transmitimos en la clase de religión? Siento que lamentablemente a lo largo de la historia de la clase de religión, nosotros, los mismos profes de religión, hemos hecho lo que significa para el alumno. Una clase quizás fome, una clase doctrinal, una clase que en vez de volver, que el joven se vuelva hacia los ojos de Dios de alguna manera, lo hemos apartado un poco más. Eso también apela a nuestra terquedad que tenemos de repente de creer que lo sabemos todo. Sin embargo, me quedó mucho dando vuelta el tema de la movilización social, de la cohesión social, de que tenemos que estar al servicio de... Y frente a esto, a mí me pasó una situación en un primero medio. La comento porque desde ahí lo relaciono con lo que tú hablabas. Estábamos hablando del matrimonio y uno de los alumnos dice, pero profe, yo, ¿sabe qué? No creo en el matrimonio, no estoy ni ahí en el matrimonio. ¿Y por qué no estás ni ahí o por qué no crees en el matrimonio? Porque resulta que he visto toda mi vida violencia. Un papá alcohólico que llegaba, le pegaba a la mamá, le pegaba... Entonces yo le dije, bueno, yo comprendo tu situación, pucha, conversemos los dos podemos. Lo conversé con el alumno después de clase y le pedí que me ayudara. Y me dijo, pero ¿cómo le voy a ayudar? Preparemos una clase de religión en la cual hablemos del matrimonio para que todos los chicos que viven tu misma realidad o una realidad similar se sientan parte de esto. Me fue una clase muy efectiva, muy bonita también por lo demás. Y la pregunta que me la hice a mí es, claro, pues ¿cómo transmito que el matrimonio es algo hermoso a jóvenes que han visto pura violencia en la familia? Y me lo cuestioné y lo analicé. Y si ese alumno no hubiera aparecido, lo más probable es que la práctica que yo tenía enfrente a ese contenido hubiera sido la misma. Y le dije a él que yo le daba las gracias y comparto este testimonio con usted más que nada porque de repente caemos en la soberbia. Y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo porque nos perfeccionamos, creemos que a veces lo sabemos todo y no es así.
Y esta movilización social parte desde saber que el alumno está desde la vida, desde que Dios está desde la vida del ser humano. No podemos tan solo tenerlo en el cielo, en la iglesia, en los sacramentos, en la Biblia, que sí lo encontramos, sí lo tenemos, sino que también parte desde la vida del ser humano. Si no, no puede estar esta relación con el otro. Es interesante desde mi punto de vista las reflexiones, los comentarios de los colegas. Creo que no te parece que hay una suerte, digamos, de comentarios que son un tanto a veces antagónicos. Por una parte, una fuerte autocrítica de la última colega respecto, digamos, a inclusive con palabras fuertes desde mi punto de vista, el tema, digamos, de, ella dice, a veces pecamos de soberbia, en fin. Yo creo que es importante ser autocrítico en la vida, por lo menos así me lo enseñaron a mí. Creo que de alguna manera, no solamente, digamos, en la profesión que uno tiene, sino en general en el actuar cotidiano, el ser, digamos, autocrítico hace también, desde mi punto de vista, ser mejor persona, por lo tanto también ser mejor profesional. De ahí valoro las palabras, digamos, y la valentía para poder decirlo públicamente. Ahora, es cierto que cuando yo planteo cosas como que se debe innovar en temas de la didáctica y las dinámicas que se generen, ojo con algo, porque yo no sé por qué en Chile se entiende la didáctica como si tuviera que ir a buscar, digamos, un resultado en la luna y traerlo, digamos, acá. Si la didáctica no implica algo necesariamente novedoso, no es necesariamente algo novedoso. Como bien señala la profesora, que ella fue y generó una clase que es probablemente una clase muy normal, muy tradicional, pero con una temática innovadora, con una lógica innovadora, llegó a la conciencia, digamos, de sus propios alumnos, les tocó las fibras más sensibles, digamos, de su parte emocional. Entonces, ahí hay una dinámica también. O sea, la dinámica no es PowerPoint, la dinámica no es la última película, la dinámica no es solo eso. Yo creo que a rato se confundió la dinámica y que debemos innovar con algo nuevo. La innovación respecto, digamos, tenemos que innovar, bueno, hagamos lo que nunca nadie hizo. No. O sea, la pólvora ya se descubrió hace bastantes años atrás y jugar a descubrirla de nuevo es un tanto, digamos, pisarse la cola. Ahora, respecto, digamos, me interesa un comentario que hizo también el colega respecto a que muchas de las cosas, digamos, que hemos estado discutiendo ahora, él dice, yo las hago. La he hecho siempre, por lo tanto, digamos, ¿qué más puedo hacer? Creo que por ahí va un poco, o dónde podríamos, digamos, que a lo mejor mejorar lo que yo ya hago, no sé. Pero hay muchas cosas, digamos, de las que señalaba que él ya hacía. Pero también yo tendría ojo con algo, o sea, valoro, digamos, que se hagan muchas de las cosas, digamos, que hemos estado discutiendo esta mañana, pero no siempre puede más. Cuando no siempre puede más, me estoy refiriendo, digamos, a... hay que entender, digamos, cuando estamos analizando esta idea de la clase de religión en un contexto amplio, no la estamos analizando en la particularidad de mi colegio. Porque usted día trabaja en un colegio con una realidad, pero a lo mejor en el futuro va a trabajar en un colegio totalmente distinto. A lo mejor no va a trabajar en un colegio donde tenga un evangélico, a lo mejor va a tener un católico y 40 evangélicos. O a lo mejor no va a tener ningún religioso. Y todavía aparecen cosas como nosotros incorporamos o nadie se va de mi sala de clase y yo tengo a los alumnos de religión. Una pequeña experiencia, yo después de estudiar, digamos, en el Colegio Sagrado Corazón de Talagante, por asunto, y se lo confieso acá sin ningún problema, por asunto, digamos, de que mi padre queda sin trabajo, me traslada a un colegio público, al Liceo de Aplicación que está aquí en Ricardo Cami. Entonces paso de tener una clase, digamos, de religión tradicional, probablemente como la que también tuvieron ustedes, a tener después una clase de religión distinta. Y esa clase de religión distinta, de la que estoy hablando, es una clase de religión donde mis compañeros no eran precisamente personas que fueran católicos practicantes o católicos, digamos, activos, sino que eran personas que se consideraban católicos. Ahora bien, un dato que puede ser interesante es que resulta que cuando se habla, digamos, de que uno ya se hace eso en Chile, que nadie expulsa a los alumnos de la sala, también hay un error en aquello, y no lo digo yo, lo ha dicho, digamos, ya Naciones Unidas, planteando de que uno de los artículos de la Declaración de Derechos Humanos es la posibilidad o el respeto por creer o no creer.
Y resulta que Chile ya fue sancionado, digamos, precisamente porque en la clase de religión el Estado no ha diseñado ninguna política pública, digamos, que vaya a favor de aquellos que no quieren estar presentes en la sala. Entonces, fíjense lo siguiente, no es que en Chile, no es que el libre es optativo, esta figura es media engañosa, la figura de religión es optativo, es opcional, y ahí está la libertad. Es que no es libertad. Y no es libertad, ¿por qué? Porque si estuviera bien diseñado, digamos, la idea de cómo está pensando el Estado de la religión, también hubiese creado, digamos, alternativas para aquellos que no creen en la religión de una manera tal o cual. Fíjense lo que pasa, no sé, ojalá que no pase en este tiempo, pero me atrevería a decir que todavía pasa. No lo he investigado durante los últimos 5 años, pero resulta que, ¿cuáles eran las posibilidades, digamos, si yo no quería estar con mi profesor de religión católica en el liceo de aplicación? Mis posibilidades, cuando yo estudié, eran las siguientes. O me iba fuera de la sala, me invitaban a salir de la sala, digamos, y jugábamos a la pelota. Opción 1. Opción 2. Como quedarse fuera de la sala implicaba desorden, no era posible salir de la sala. Pero me podía quedar dentro de la sala, digamos, mirando al resto, leyendo una revista. ¿Qué tiene de inclusivo? Que yo salga de la sala a hacer cualquier cosa o que me quede en la sala haciendo cualquier cosa. Nada. Ni allá ni acá. Entonces, la pregunta es como, ¿y nos hicimos cargo de aquello? No. Y cuando algunos dicen, no digo, insisto, estoy tocando distintas realidades, no estoy, digamos, interpelándolo a ustedes. Pero cuando hemos hecho algún tipo de investigación, pero bueno, ¿y qué hace ese alumno que no se siente motivado, llamado, en fin, con lo que uno está haciendo como profesor de religión? No, igual hace las actividades, pero la hace con convencimiento, le llegó al corazón, por decirlo así, se motivó con aquello, le va a encontrar algún tipo de utilidad en su vida, lo hace por cumplir. Entonces, ojo con esta idea, digamos, de decir, bueno, pero es que en mi clase de religión la gente participa, sí, pero es que, a ver, no estoy llegando a aquello, estoy llegando a una cosa que es un poco más profunda. Estoy generando esa transformación, siento yo que la estoy generando, le pregunto a ellos si efectivamente genero algún cambio, ellos valoran mi clase, digamos, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor ellos mismos me ayudan a construir mi propia clase, que es lo que pasó, digamos, con la colega. ¿Por qué no? Entonces, esta idea, digamos, del profesor aquí en la tarima y el alumno sentado, eso ya desapareció. Por mucho, digamos, que algunos se resistan a seguir manteniéndolo. No soy yo el que lo dice. En general hay un sinnúmero de teóricos que esta idea de la clase, digamos, es positiva por expositiva, y donde el profesor expone lo que sabe y el resto aprende. Yo sé, ustedes aprenden, se acabó. La sociedad del conocimiento llegó a que hoy día usted aprende porque yo le expongo, pero usted aprende porque tiene esto, y usted aprende porque tiene esto, y usted aprende porque tiene un capital cultural familiar. Entonces, la pega del profe es relevante, ¿por qué? Porque no todos tienen el capital cultural familiar. Y les doy un dato, y con esto paso a lo siguiente. El segundo espacio de socialización por excelencia de un individuo, el primero es la familia. Y veamos la potencia de la familia. Es la que entrega valores, es la que entrega normas de comportamiento, es la que entrega respeto, es la que entrega carne, ¿verdad? Pero el segundo espacio de socialización por excelencia en la sociedad occidental es la escuela. Son los dos espacios donde los niños se forman, en la casa o en la escuela. Y los que trabajan en contextos difíciles se darán cuenta, digamos, que a veces este primer espacio, que es la familia, no existe. Aunque exista. Aunque esté mamá, papá, a ratos no existe. Entonces, este espacio es relevante, y pues de ahí su relevancia, y de ahí su disputa política, y de ahí, digamos, todo lo, digamos, que hoy día está en juego en la realidad, digamos, de la educación en este país. Es por eso que es relevante. No es cualquier cosa. Es ese espacio de socialización. Y después, lo termino con esto y lo engancho. Y resulta que dentro de la socialización, resulta que son pocos los espacios al interior de ese programa rígido, concreto, que exige, digamos, cumplimiento, norma, exigencia, resultado, que tienen, digamos, la capacidad de ser flexibles en función de lo que ese ser humano necesita. Y dentro de esa está nuestra disciplina. Ahora, lo conversaba con una profesora en el café. Ahora, cuando el colega, y me gustó mucho lo que dijo el señor que hizo la investigación,
Dice, nosotros hacemos todo esto pero no lo comunicamos. Yo lo invito a que lo comunique. Y le invito a que lo comunique, ¿por qué? En su espacio educativo, en fin. Porque aquí lo que falta de alguna manera también, estimado, estimada, es valoración de la disciplina y la autovaloración de la disciplina. Nosotros nos hemos encontrado con una cosa que es brutal de mi punto de vista. Resulta que, yo no tengo nada contra los demás colegas, pero resulta que el profe de matemática es el profe de matemática y prácticamente saca pecho. Pero el profe de arte, el de música, y yo decía en algunas encuestas que he visto que se sentían un poco apocados. No eran lo mismo. ¿Por qué no? Como dicen por ahí coloquialmente, también hay que creerse el cuento. Yo no digo que no se lo crean algunos de los que están acá, pero en general, en temáticas como filosofía, arte, música, en fin, hay que creerse el cuento. Y cuando digo hay que creerse el cuento me refiero a ser generadores de cambio en los individuos. Lo tiene la posibilidad de religión como lo tiene matemática, ni más ni menos. Igual. Ahora, que se mida de una manera distinta en el currículum, que qué sé yo, que los pares lo miden distinto, ese es otro cuento. Yo lo que le estoy pidiendo y lo que le estoy sugiriendo y lo que lo estoy motivando es precisamente a creer que ustedes tienen en sus manos algo que, como el colega dijo ayer, que resulta, que funciona, que uno puede hacer críticas desde la religión. La religión no es simplemente moral. La religión no es simplemente, digamos, estar definiendo o prohibiendo cosas, que es una cosa que los jóvenes dicen mucho. No, es que no me gusta la religión es prohibitiva, me dice que no. Es que no es eso la religión. Ahora, de alguna manera, yo no me quedaría solo, digamos, con esta idea de que la religión es lo que la institución propone. La institución da normas, la institución da canon, pero a usted no se le viene a meter, digamos, la iglesia evangélica al interior de su clase. Tampoco se le mete la iglesia católica al interior de su clase. Por mucho que la vicaría, que los testigos de Jehová, que los mormones, en fin, darán, digamos, su opinión, dan directrices, dan paradigmas, dan cánones, en fin, definen cosas. Pero resulta que finalmente es usted quien define, digamos, en su aula, porque es usted quien conoce esa realidad. La realidad del colegio X no es la misma que el colegio Z. Entonces, a rato se confunde esta idea y es un tanto paternalista seguir pensando que es que como me lo dice la iglesia, es como que me lo dijo tal persona, es como me lo dijo el... Sí, pero que también hay una cuestión que se llama libertad de cátedra en la universidad. Y en el colegio también hay libertad de docencia. Nadie le va a decir, digamos, si usted quiere hacer determinada, digamos, dinámica que va en función de su alumno, y si usted lo sabe justificar y además le da un resultado, nadie le va a estar diciendo que no. Ahora, la pregunta es cómo uno inteligentemente la plantea también. Entonces, ahí también hay un desafío. Y no se trata de mentir respecto a que voy a hacer una cosa y termino haciendo otra. Se trata, digamos, realmente, digamos, de sintonizar también con el contexto en el cual estoy. Yo no le voy a plantear una dinámica, digamos, catequística a un contexto, digamos, que yo sé donde lo que prima es lo laico. Tendré que bordear, digamos, y decir, bueno, en función de esta realidad, que es mi realidad laboral, yo la voy a plantear de esta forma. Ahora, para retomar este punto, en 5 minutos, hay un concepto que probablemente ustedes lo han escuchado más de alguna vez y que es el concepto de secularización. La sociedad se está secularizando. Ahora, aquí hay una dificultad que es enorme porque secularización puede ser entendida de diversas formas. Y secularización para algunos es, por ejemplo, pensar que hay un declive de práctica y creencia. Es decir, mientras las encuestas nos comiencen a entregar que va disminuyendo la cantidad de personas que asisten a la iglesia, estamos en una sociedad secular. Es una mirada. Otra mirada es pensar que la religión no se fue, no murió, sino que se privatizó. Es decir, la religión no juega un rol en el espacio público, pero sí tendría un rol importante internamente. Por ejemplo, en la constitución familiar, a través, digamos, de instituciones como el matrimonio, el bautismo, en fin. Y la otra opción es entender también que la secularización constituye espacios de poder. Es decir, está la política, está la economía, está la religión, y cada una se desenvuelve por separado. Ahora, algunas de estas teorías funcionan bien en Europa, funcionan bien, digamos, en Estados Unidos. Pero resulta que en América Latina no. América Latina tiene una lógica que es distinta. Y esa lógica implica que en América Latina, en general, se debe entender secularización como transformación o mutación. Es decir, lo religioso no se privatiza, no decae,
sino que lo que hace simplemente durante los últimos 50 años es cambiar una otra vez, cambio. Entonces, ojo con esa primera aceleración. Ojo con algo. Existen 4 factores, de acuerdo, digamos, a Christian Parker, si les traje el dato, por los cuales se hubiese generado cierto debilitamiento del catolicismo durante las últimas décadas. Y él dice, se generó un debilitamiento del catolicismo, que es la religión mayoritaria de América Latina, porque hubo una instauración de una cultura de consumo que hizo pensar a los individuos de manera más individual que colectiva, lo cual repercute en la religión porque la religión es colectiva. Entonces, si no me junto con muchos, si no comulgo con muchos, si no comparto con muchos, le estoy golpeando, digamos, a la religión en una de sus bases fundamentales, que es el colectivismo, y el consumo es individual. Hay una masificación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que hace que la información sea más dinámica, sea más democrática, sea más instantánea, pero tiene una dificultad. Y es que si antes, por ejemplo, hace 50, 60, 70 años atrás, yo necesitaba determinadas respuestas y las encontraba en la religión, hoy día esa misma respuesta la puedo encontrar en la religión, en la ciencia, qué sé yo, en la tecnología, en fin. Entonces tengo una gama de respuestas que, de acuerdo a un sociólogo importante que es Peter Berger, me pierdo. Dice, el pluralismo es la principal causa de la crisis de la religión. Ojo con algo. ¿Por qué? Porque hace un par de años atrás usted quería definir, digamos, cuál iba a ser su religión, por dónde se iba a encontrar. Usted tenía 3 opciones, 4 opciones, 5 opciones, hoy ya tiene 1000. Y pasa un fenómeno que es probablemente el que muchos, digamos, vivencian en sus propias aulas, que es el fenómeno que se denomina búsqueda permanente. ¿Han escuchado a las personas que un día son budistas, pero al año siguiente son católicos, pero al año siguiente, digamos, van al yoga y al tercer año están en la meditación trascendental? Ya, ese fenómeno se llama búsqueda permanente. ¿Y qué es lo que genera? Una crisis de sentido. Porque esto, digamos, que yo pretendía que llenara mi campo de sentido, mi campo de respuesta, no me lo cumplió. Vamos por la otra. No, vamos por la otra. Y soy un constante peregrino, digamos, dentro de las tradiciones religiosas. Hay una frase que es muy buena que dice, hoy por hoy, el ser humano es más nómada que sedentario. O sea, acampa más que construye. O sea, se mueve. Ahora, más brutal es otra frase, digamos, que también la van a encontrar en mucho en la literatura, que dice que hoy día estamos en presencia de fenómenos que se llaman religiosidad a la carta. Que es esta idea, digamos, donde usted arma su propia religión. Donde si a usted le gusta un poco el tarot, le coloca un poco de tarot a su plato, pero sigue creyendo en Jesucristo, pero además usa la pulsera de no sé cuántos poderes, y además, en fin, esa es una realidad. Y eso se llama, en términos técnicos, se llama religiosidad a la carta. Es usted arma su platillo buffet de acuerdo a lo que a usted le gusta, no lo que la religión le impone o le ofrece. Y hay un cambio que es brutal. Transformación del campo educacional, que duda cabe, digamos, durante los últimos 50 años, Chile pasa de ser uno de los países, digamos, de una baja tasa, digamos, de alfabetización a ser uno de los países más alfabetizados. Y el último punto, el protagonismo de los nuevos movimientos sociales, que van emergiendo liderazgos distintos a los liderazgos, digamos, que existían en la década del 50. Algunos datos, para no extenderme mucho, simplemente para ver estas transformaciones en el campo a nivel regional. Digamos, este es de la encuesta bicentenario de la Católica del año 2014, y le pregunta, digamos, en Chile, ¿qué religión profesa usted? Están los colores dimensionando la transgresión, digamos, de años. Y a mí me interesa un dato que se fijen, que es el de el aumento sostenido desde el año 2006 al año 2014 de ateos. Se los marqué en un círculo rojo, no sé si lo ven. Si se fija, hay 2 fenómenos que son interesantes, que es la disminución de católicos del 70 al 59%, se mantiene estanco el mundo evangélico, que se asumía como el gran fenómeno del siglo XX, era el aumento progresivo del mundo evangélico y la disminución del mundo católico. Si usted ve acá, se estancó. Hay una media de un 16%. El gran fenómeno del siglo XXI, para efectos de Chile en términos religiosos, es claro, es el aumento de personas que asumen la idea de la no religión y el ateísmo, que pasan de ser el 12 al 22%. ¿Cuál es el dato certero? El dato certero es que de este 22%, 1 de cada 4 personas es joven. 1 de cada 4 jóvenes no tiene religión, digamos, y se considera ateo. 1.
No obstante, este se ve de poco, pero se lo voy a traducir. 1 de cada 4 jóvenes dice que no tiene religión, porque el censo le está preguntando por católico, protestante, mormón, testigos de Jehová. Esta investigación que hace Christian Parker el año 2006 y que le va a preguntar y a encuestar a jóvenes universitarios, supuestamente jóvenes universitarios que iban a ser más seculares, porque iban a ser más educados, porque eran jóvenes, digamos, que iban a estar más con el ámbito de las nuevas tecnologías, que no estaban ni ahí con la religión, resulta que dio como resultado Chile, creencias de estudiantes universitarios de 17 a 26 años, aplicados en distintas universidades, digamos, del país. Fíjense, les voy a leer. Los jóvenes creen en un 86% en Jesucristo. 86% jóvenes universitarios, donde están en la universidad que supuestamente es el canon de la racionalidad. Pero fíjense después. Jesucristo, Dios, otra vida, el Espíritu Santo, creen en la Biblia, en los extraterrestres, en la Virgen María, en el yoga, en el paraíso, en los santos, en el Espíritu, en el diablo, en la reencarnación, en la astrología, en la sanación por mano, en los fantasmas, en los maleficios, en las almas del purgatorio, en la brujería, en las machis, en la animita, en el tarot, en el saumerio, el horóscopo, la quiromancia, la adivinación, el I Ching y la gnosis. Y las tasas, y aquí la parte que es interesante, las tasas de creencia en todo esto que podríamos denominar religioso o sagrado, de distintas variantes y vertientes, digamos, fíjese que el que tiene la tasa más baja tiene un 28,9%. O sea, si usted me pregunta, ¿creen en los fantasmas el 43% de los jóvenes ilustrados de este país? Y resulta que si estamos cuestionando bajo las teorías de la secularización, que los jóvenes no creen en nada, que Dios murió, que Dios se fue, que la religión no sirve para nada, en fin, todas las críticas que probablemente hemos escuchado, los datos desmienten fehacientemente que aquello es un error. Los jóvenes creen en todo, no creen en nada, creen en todo. Ahora, la diferencia está en lo siguiente, es que lo que nos demuestran los datos es que precisamente los jóvenes no se están identificando necesariamente con instituciones religiosas, ni con dogma, ni con doctrina, ni con la norma, ni con la imposición. Pero lo cual no significa, y aquí fue el error de la secularización durante mucho tiempo, de pensar que porque se caían las instituciones o se cuestionaban las instituciones, se pensó que efectivamente esto llevaba a la no creencia, digamos, de la población. Y lo cual demostró que efectivamente la gente, digamos, sigue creyendo a tasas muy altas por muy contexto racional en el que se encuentra. Hay un concepto que se llama secularización de la conciencia. Y aquí, cuando hablamos, lo voy a hacer más corto porque creo que estoy pasado. Cuando hablamos de secularización de la conciencia, estamos hablando que el canon de secularización, digamos, o lo que se pretendió que la secularización fuera, era tan potente que se apelaba, digamos, a que la ciencia, que la ilustración, a que las disciplinas iban a dar respuesta de todo y nos íbamos a transformar en seres racionales, que íbamos a prescindir de lo religioso. De cierta manera, en determinadas situaciones, lo que se fue secularizando fueron las decisiones. Y se fue prescindiendo en algunos casos, digamos, de lo religioso. Se fue prescindiendo, digamos, apelando, digamos, de que la respuesta me iba a dar la ciencia, apelando a que la respuesta me iba a dar la racionalidad, apelando a que la respuesta me iba a dar la técnica. Y todos sabemos perfectamente, digamos, que ni religión, ni tampoco modernidad nos dan respuestas de todo. Ahora, si hay una cosa que es relevante, cuando hablamos de secularización también de la conciencia, es que cuando hablamos de que se seculariza la conciencia, es que conscientemente en algunos casos, y para ciertos individuos, se inserta la idea, digamos, de que lo secular es lo correcto, cuando no necesariamente es así. ¿Por qué lo secular sería lo correcto? Si la secularización es un paradigma teórico, y que ya ha demostrado, pero en innumerables casos, que no es aplicable en todos los contextos. Estados Unidos secular, sí, bueno, es secular, digamos, pero el país más religioso del mundo, vaya contradicción. Francia no, que Francia es secular. Bueno, Francia es secular, pero resulta, digamos, que tiene una cantidad de población musulmana enorme, digamos, y que es bastante practicante. Chile es un país laico, es un país secular, se confunden a veces ambos contextos. El 90% de los chilenos es cristiano. Bueno, ¿y dónde está la secularización?
Chile es secular y hoy día estamos discutiendo el rol de la religión en el espacio público. Chile es secular, y con esto termino, digamos, y resulta que, digamos, hoy día sabe perfectamente que se valora el matrimonio religioso a la par como se valora el matrimonio civil. Porque usted puede casarse por el ámbito religioso o civil, lo inscribe. Entonces, ¿dónde está la secularización en Chile? La religión fuera del espacio público, en la década del 60 se creó un partido político que tenía una connotación religiosa, la democracia cristiana. Entonces, la pregunta es, ahora, lo que sí pasa, y con esto finalizo, para no alargarme, es que estos jóvenes están pidiendo una velocidad en los cambios, en las transformaciones, se hacen cargo de las transformaciones sociales que van más rápido que las instituciones. Yo voy a colocar el ejemplo clásico, pero creo que es gráfico. Fíjese que mientras la sociedad resolvió los métodos de anticoncepción, en la década del 60, en general en la sociedad occidental, digamos, sea usted en general religioso o no religioso, pero hay una suerte de convención de que existen métodos de anticoncepción. La píldora anticonceptiva de la década del 60, Estados Unidos, Europa, América Latina, en fin. Y eso lo resolvió la sociedad, o sea, se instaló. Fíjese que todavía las iglesias, protestantes, católicas, evangélicas, en fin, otras, todavía está discutiendo aquello. Lo que la sociedad relativamente resolvió el 60, lo está discutiendo hoy día. Cuando la sociedad actual, a ese nivel de velocidad casi brutal, está discutiendo la píldora del día después, estas iglesias están discutiendo la píldora del año 60. Un pequeño desfase. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de aquello en términos técnicos? Es que esa separación, esa distancia con la institución, llega un minuto donde se va separando a tal nivel, en el ámbito que usted quiera, es que se pierden unas de otras. No me refleja. No me refleja. Entonces, al no reflejarme, no me siento partícipe de. Por lo tanto, como no me refleja, tomo lo que me interesa, porque tampoco me desarraigo completamente. Uno no deja de ser religioso, yo no dejo de ser católico porque construyo la iglesia hoy día, mañana no dejo de ser, no soy ateo. Es un proceso más complejo. Es como decía un amigo, es como cuando uno se separa de una relación amorosa, uno deja de querer a la persona el otro día. Es imposible. Acá ocurre lo mismo, o sea, no son cosas, digamos, tajantes, donde uno quiebra con la iglesia o quiebra con su religión y el otro día ya no es. Y en ese espacio donde tiene buena ganancia, digamos, efectivamente la religión a la carta, estos nuevos sistemas de creencias, yo soy religioso pero no me siento partícipe de la institución. Esos jóvenes los que también tenemos en el aula. Y eso hay que tener ojo. Y la pregunta, finalmente, con la que quiero plantearle es, si una vez haciendo la síntesis de todos estos comentarios que hemos hablado en la mañana, y que en gran medida ha sido posible gracias a sus propias intervenciones, digamos, si nosotros estamos conscientes e incorporamos estos cambios socioculturales en la enseñanza de lo religioso, si nosotros estamos conscientes de la globalización, de la nueva tecnología, la información y las comunicaciones, que esos chicos, digamos, tienen más conocimiento que en algunos casos que sus propios padres, que esos chicos, digamos, exigen mayor velocidad en los cambios de lo que las propias instituciones son capaces de dar, si esos chicos se criaron en un contexto donde la tasa, por ejemplo, de natalidad es prácticamente perfecta, versus la tasa de mortalidad donde se crió mi papá, donde siempre está esta idea, digamos, éramos 7 hermanos porque fallecieron 2, digamos. Chile era un país, digamos, que tenía una tasa de mortalidad hace 50 años atrás, igual que Etiopía, y hoy día tenemos una tasa de natalidad, digamos, que es mejor que la de Estados Unidos. Entonces, Chile cambió. Entonces, lo que yo les pregunto y los interpelo es si nosotros estamos conscientes de estos cambios que ocurren diariamente y que han ocurrido de manera brutal durante los últimos 40 años, si nosotros incorporamos estos cambios que son sociales y culturales en la asignatura de religión, para explicar fenómenos como el de ética, moral, transversalidad, o cuestionarnos, por ejemplo, temáticas como cómo se obra bien, el tema de la tolerancia, el respeto, la democracia, la participación, en fin, eso es todo.